Un magnate árabe abandona furioso el hotel más lujoso de Madrid, pero el árabe perfecto de una humilde mesera lo paraliza en la puerta. Lo que comienza como un simple encuentro casual desatará una torbellenta de secretos familiares, traiciones del pasado y un amor que desafiará dos mundos completamente opuestos. Una historia que te demostrará que el destino nunca se equivoca y te hará creer nuevamente en los milagros del corazón. La puerta giratoria del Hotel Emperador de Madrid. Expulsó a Khalid al-Rashid como si fuera veneno. Sus pasos resonaban con la furia de 1000 tormentas del desierto, la mandíbula apretada tan fuerte que podría romper diamantes. El traje tradicional toube blanco inmaculado contrastaba violentamente con la oscuridad de sus ojos, donde ardía una rabia que llevaba hirviendo desde la mañana. Acababa de descubrir que su socio comercial, ese maldito europeo de sonrisa falsa, había estado desviando fondos durante 8 meses. 8 meses de confianza traicionada. 8 meses de su palabra siendo convertida en basura. Para un príncipe árabe cuyo honor era más valioso que todo el petróleo del Golfo Pérsico, aquello era más que un robo. Era una humillación personal. Señor al-Rashid, señor. La voz lo alcanzó justo cuando su mano empujaba la puerta de cristal. Una voz femenina, jadeante, desesperada. Khalid se detuvo sin voltear, los músculos de su espalda tensos, como cuerdas de acero. Otro empleado del hotel queriendo disculparse. Otro europeo que pensaba que las palabras bonitas podían reparar el daño. Señor, por favor, su maletín. Algo en el tono hizo que Khalid girara la cabeza. No era el servilismo falso que tanto detestaba. Era genuino, urgente, honesto. La mujer que corría hacia él no encajaba en el lobby de mármol y oro del emperador. Su uniforme de mesera estaba arrugado después de un turno evidentemente largo, el cabello castaño escapando de una coleta improvisada. Mejillas sonrojadas por el esfuerzo de la carrera. Sostenía su maletín de cuero italiano como si fuera un tesoro, no como si fuera simplemente otro objeto olvidado. Pero lo que congeló completamente a Khalid, lo que hizo que su cerebro se detuviera en seco y su respiración se atascara en la garganta, fue lo que salió de la boca de esa mujer cuando finalmente lo alcanzó. Atkedo Anna Kanasita Hada Sidi, Kadiakun Mohamman. Creo que olvidaste esto, señor. Podría ser importante. Árabe clásico. Perfecto, con el acento suave del levante mediterráneo. No el árabe de Google Translate que escuchaba de extranjeros tratando de impresionarlo. No el árabe roto de turistas en Dubái. Árabe real, fluido, hermoso. Khalid la miró como si hubiera aparecido de la nada. Sus ojos recorrieron el rostro de la mujer con una intensidad que la hizo retroceder medio paso. Ojos verdes, curiosos e inteligentes, rasgos delicados pero decididos. Y algo más, algo que le resultaba imposiblemente familiar en la forma en que sostenía su mirada, sin miedo, pero con respeto. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Las palabras salieron en árabe antes de que pudiera detenerlas, más demanda que pregunta. La mesera parpadeó, sorprendida de que continuara en su idioma. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios, tímida pero real. Mi abuela. Pasé todos los veranos de mi infancia en Beirut. Extendió el maletín hacia él, y Khalid notó que sus manos temblaban ligeramente. Siento haber corrido detrás de usted de esa manera, pero vi que lo dejó en la mesa del restaurante y... bueno, parecía importante. Khalid tomó el maletín, sus dedos rozando accidentalmente los de ella. Una descarga eléctrica recorrió su brazo, tan inesperada que casi suelta el maletín de nuevo. Los ojos de la mujer se agrandaron y supo que ella también lo había sentido. Gracias. La palabra sonó inadecuada.
demasiado pequeña para lo que acababa de suceder, aunque Khalid no podía explicar exactamente qué había sucedido. La mesera asintió, dando un paso atrás. «De nada, señor. Que tenga un buen día». Se dio la vuelta para regresar al hotel y Khalid se descubrió a sí mismo observándola caminar. La forma en que sus hombros se enderezaban a pesar del cansancio evidente. La dignidad en su paso, como si caminara sobre alfombras rojas en lugar de mármol de hotel. Y algo más profundo, algo que hacía eco en una parte de su pecho que no sabía que existía. «Espera». Su propia voz lo sorprendió. Ella se detuvo, girando lentamente. En sus ojos verdes había cautela ahora mezclada con curiosidad. «¿Cómo te llamas?» «Laila». Una pausa, luego agregó: «Laila Mansur». Mansur, un apellido árabe. Esto se volvía más interesante por segundo. Laila. Khalid saboreó el nombre, la forma en que se sentía en su lengua. «Soy Khalid». «Lo sé». Un toque de humor iluminó su rostro. Todo el personal recibió un memorándum sobre su llegada. Príncipe Al-Rashid. Prefiere té de menta sin azúcar, temperaturas de habitación no superiores a 21 grados y no tolera llamadas antes de las 7 a.m. A pesar de la tormenta que aún rugía en su interior, Khalid sintió que una sonrisa amenazaba con aparecer. «¿Y qué más dice ese memorándum sobre mí?» Los ojos de Laila brillaron con una chispa traviesa que aceleró inexplicablemente el pulso de Khalid. «Que es extremadamente puntual, extraordinariamente exigente y que nadie debe molestarlo bajo ninguna circunstancia cuando está trabajando». Inclinó la cabeza. «Por lo que probablemente estoy a punto de ser despedida por haberlo perseguido por el lobby». «No serás despedida». Las palabras salieron con la autoridad absoluta de alguien acostumbrado a ser obedecido. De hecho, Khalid se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? Tenía una reunión con sus abogados en 40 minutos para destruir legalmente a su ex socio. Tenía que revisar contratos, hacer llamadas a Abu Dhabi, reorganizar inversiones de millones de dólares. No tenía tiempo para quedarse conversando con una mesera en el lobby de un hotel, sin importar cuán perfectamente hablara árabe o cuán intrigantes fueran sus ojos verdes. Y sin embargo, «¿Cuándo termina tu turno?» La pregunta colgó en el aire entre ellos como algo vivo. Laila lo miró y Khalid pudo ver el conflicto en su rostro. Sorpresa, desconfianza, esperanza, miedo. En 20 minutos. Su voz era cautelosa. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué? Khalid no hacía esto. No perseguía mujeres. Las mujeres lo perseguían a él. Modelos, herederas, actrices, todas buscando el estatus que venía con su nombre. Había aprendido hace mucho tiempo a distinguir el interés genuino de la ambición disfrazada de afecto. Pero Laila no sabía que él dejaría su maletín. Había corrido detrás de él no para impresionarlo, sino porque pensó que era importante para él. Un simple acto de decencia humana que, en el mundo de Khalid, se había vuelto extraordinariamente raro. «Porque me gustaría agradecerte apropiadamente». Hizo una pausa, luego agregó en árabe: «Y porque hace mucho tiempo que no hablo mi idioma con alguien que realmente lo entiende». Algo cambió en el rostro de Laila. Las defensas bajaron 1 milímetro, reemplazadas por una expresión que Khalid reconoció porque la había visto en su propio espejo: soledad. La soledad particular de estar entre dos mundos, no completamente parte de ninguno. «Hay una cafetería a 2 cuadras de aquí». Las palabras salieron despacio, como si cada una fuera una decisión consciente. Pequeña, tranquila, hacen el mejor gnafe fuera de Medio Oriente. Khalid sonrió y esta vez no la detuvo. 20 minutos entonces, te esperaré aquí. Laila asintió, girándose nuevamente hacia el hotel. Pero antes de entrar, miró sobre su hombro una última vez. Sus ojos se encontraron
Y en ese momento, Khalid Al-Rashid, príncipe de Abu Dhabi, magnate de bienes raíces multimillonario, hombre que nunca había tenido miedo de nada en su vida, sintió algo que no había sentido desde que era un niño. Anticipación pura, sin cálculos. Mientras la veía desaparecer en el interior del hotel, abrió su maletín para verificar su contenido. Todo estaba allí. Documentos confidenciales de su batalla legal, información financiera sensible, códigos de acceso a cuentas. Todo lo que un criminal inteligente podría usar para extorsionarlo. Pero Layla simplemente lo había devuelto. Khalid miró su reloj. Tenía esa reunión con los abogados. Tenía 16 llamadas sin responder. Tenía un imperio que administrar y una venganza que ejecutar. Sacó su teléfono y marcó a su asistente. Mansur, cancela la reunión de las 3. Señor, pero los abogados volaron específicamente desde reagenda para mañana temprano. Algo más importante acaba de surgir. Colgó antes de que Mansur pudiera protestar, ignorando las vibraciones inmediatas de mensajes de WhatsApp, expresando preocupación y confusión. Lo que Khalid no sabía, mientras esperaba en ese lobby de mármol con una sonrisa involuntaria en los labios, era que Layla Mansur no era simplemente una mesera con un pasado árabe. No sabía que ella llevaba un secreto que había atravesado generaciones, un secreto grabado en un collar de oro escondido bajo su uniforme. No sabía que su abuela, esa mujer que le había enseñado árabe en Beirut, había hecho una promesa hace 50 años que estaba a punto de cumplirse de la manera más imposible, y definitivamente no sabía que en exactamente 18 días ese simple encuentro en un lobby de hotel lo forzaría a elegir entre todo lo que había construido y todo lo que nunca supo que necesitaba. Pero el destino, como le gustaba hacer, ya había comenzado a tejer su diseño. Layla Mansur cerró la puerta del pequeño vestidor del personal con más fuerza de la necesaria, su corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón en lugar de simplemente haber devuelto un maletín olvidado. ¿Qué demonios acabo de hacer?, susurró a su reflejo en el espejo manchado. Su reflejo no tenía respuestas, solo mostraba a una mujer de 28 años con ojeras de trabajar dobles turnos, con uniforme de mesera que olía a café y frustración, mirándola con ojos que repentinamente parecían demasiado brillantes. Acababa de aceptar tomar café con Khalid Al-Rashid, el Khalid Al-Rashid, cuya fortuna personal probablemente podría comprar España entera. El príncipe árabe sobre quien el personal había estado susurrando toda la semana, cuyas propinas eran legendarias, pero cuya frialdad era aún más famosa. El hombre que, cuando ella le habló en árabe, la había mirado como si pudiera ver directamente en su alma. Layla, ¿necesitas café en la mesa 7? Dios mío, estás roja como un tomate. Carmen, su compañera de turno, entró con su energía característica de huracán. ¿Qué pasó? ¿Finalmente le dijiste a Miguel del almacén que sus chistes son terribles? Peor. Layla se quitó el uniforme con manos temblorosas. Mucho peor. Carmen cruzó los brazos, sus ojos oscuros brillando con curiosidad depredadora. Explícate, inmediatamente. El príncipe Al-Rashid olvidó su maletín. Lo perseguí para devolvérselo y ahora... Layla se pasó las manos por el cabello, liberándolo de la coleta. Ahora voy a tomar café con él. El silencio que siguió fue tan profundo que Layla pudo escuchar el zumbido de la luz fluorescente sobre sus cabezas. Luego Carmen gritó: ¿Qué? Layla, ese hombre es... Él podría comprar este hotel solo para despedirme por no lustrar correctamente su cuchara de café. Lo sé. Layla se puso su única blusa decente, una de algodón azul que su madre le había enviado para su cumpleaños. Créeme, sé exactamente lo ridículo que es esto. Entonces, ¿por qué vas?
Esa era la pregunta de 1.000.000 de euros, ¿no? Laila se detuvo, sus manos congeladas en el acto de abotonarse la blusa. ¿Por qué iba? No era ingenua. Sabía cómo funcionaba el mundo. Hombres ricos no invitaban a meseras a café porque querían conversaciones profundas sobre literatura árabe. Todos sabían lo que querían. Pero algo en los ojos de Khalid, cuando ella habló en árabe, esa fracción de segundo cuando su máscara de príncipe distante se había resquebrajado y ella había visto algo crudo y real debajo. Soledad, reconociendo soledad. ¿Por qué? Laila buscó las palabras correctas, porque cuando le hablé en árabe, Carmen, su cara, fue como ver a alguien escuchar su canción favorita después de años de silencio. Carmen la estudió con esos ojos que veían demasiado. Amiga, ten cuidado. Los cuentos de hadas no existen, y los príncipes no se enamoran de las cenicientas, especialmente no príncipes árabes multimillonarios con reputaciones de rompecorazones internacionales. No me estoy enamorando de nadie. La negación sonó falsa incluso para sus propios oídos. Es solo café. Solo agradecimiento. Probablemente me dará una propina ridículamente generosa. Se sentirá mejor consigo mismo y nunca lo volveré a ver. Ajá. Carmen no sonaba convencida. ¿Por eso te estás poniendo perfume? Laila se detuvo, el frasco de perfume barato a medio camino de su muñeca. Maldición. ¡Cállate! Carmen rió, pero su expresión se suavizó. Solo ten cuidado, ¿sí? Tienes un corazón demasiado bueno para este mundo de mierda, Laila. Y los hombres como Khalid al-Rashid, ellos viven en un universo diferente, con diferentes reglas. Lo sé. Laila terminó de vestirse, verificando su apariencia en el espejo una última vez. Presentable, pero definitivamente no glamorosa. Exactamente lo que era. Una mujer trabajadora, haciendo lo mejor con lo que tenía. Confía en mí, Carmen. Sé exactamente quién soy y quién es él. Esto no es nada. Pero mientras salía del vestidor, su mano subió inconscientemente al collar que siempre llevaba escondido bajo su ropa. Un pequeño medallón de oro con inscripciones árabes que su abuela le había dado en su lecho de muerte. Cuando encuentres al hombre cuyo corazón reconozca el tuyo, había susurrado su teta Amira con manos temblorosas y ojos que veían más allá del velo. Dale esto y recuerda que los al-Rashid siempre pagan sus deudas. Laila nunca había entendido esas palabras. Su abuela estaba desvariando al final, mezclando pasado y presente, árabe y español, recuerdos reales y fantasías de medicamentos. Pero ahora, caminando hacia el lobby donde Khalid al-Rashid esperaba, el medallón quemaba contra su piel como si tuviera fuego propio. Naturales sobre sus hombros, sin maquillaje, sin joyas llamativas, sin el armamento completo que las mujeres en su círculo social consideraban obligatorio para ser vistas en público. Y aún así, Khalid no podía apartar la mirada. Había algo en la forma en que se movía, una gracia natural que ningún entrenador de postura podría enseñar. La forma en que sus ojos escaneaban el lobby, no con la mirada calculadora de alguien evaluando riqueza, sino con la curiosidad genuina de alguien que realmente veía a las personas. Cuando sus miradas se encontraron a través del espacio de mármol y oro, Khalid sintió nuevamente esa descarga eléctrica. Más fuerte esta vez, imposible de ignorar. Se puso de pie mientras ella se acercaba, notando el ligero rubor en sus mejillas, la forma en que sus manos se retorcían nerviosamente. Estaba nerviosa, por él. La idea era simultáneamente halagadora y perturbadora. ¿Lista?, preguntó en árabe, ofreciéndole su brazo en un gesto automático de cortesía. Laila miró su brazo como si fuera una serpiente peligrosa. Luego, con una pequeña sonrisa que hizo algo extraño al estómago de Khalid,
Lo tomó ligeramente. Lista. Pero te advierto, si el Nafé no está a la altura, no es mi culpa. Tendré eso en cuenta. Salieron juntos al soleado Madrid de la tarde y Khalid fue inmediatamente consciente de las miradas. El personal del hotel observando con ojos enormes. Transeúntes haciendo dobles tomas ante el hombre en vestimenta tradicional árabe, caminando con una mujer claramente no de su clase social. Layla también lo notó. Khalid sintió cómo se tensaba junto a él, cómo su paso vacilaba por un segundo. «Puedes cambiar de opinión», dijo en voz baja, dándole una salida. «No hay obligación». Ella lo miró y hubo fuego en esos ojos verdes. «¿Crees que me asustan unas cuantas miradas?» «No». La respuesta vino inmediata, honesta. «No, no lo creo». La sonrisa que recibió a cambio era como el sol saliendo detrás de nubes de tormenta. Caminaron en silencio por un momento, navegando por las calles llenas de Madrid. Khalid normalmente odiaba caminar en público. Prefería el aislamiento de limusinas con ventanas polarizadas, la seguridad de espacios privados. Pero ahora, con Layla a su lado, el caos de la ciudad parecía diferente, más vivo, más real. ¿Por qué Madrid? La pregunta de Layla interrumpió sus pensamientos. ¿Perdón? Podrías estar en cualquier parte del mundo. París, Nueva York, Tokio. ¿Por qué establecer operaciones aquí? Khalid consideró la pregunta. La respuesta superficial era fácil. Posición estratégica, mercado inmobiliario prometedor, conexiones con América Latina. Pero algo sobre Layla exigía honestidad. «Mi madre era española», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. No hablaba de su madre, nunca. «De Sevilla. Conoció a mi padre cuando él estaba estudiando en Oxford. Buscó la palabra correcta. Complicado. Las mejores historias siempre lo son». La voz de Layla era suave, sin presión. Una invitación, no una demanda. «Ella murió cuando yo tenía 9 años». Las palabras salieron mecánicas, ensayadas por años de práctica emocional. «Cáncer». Mi padre me llevó de regreso a Abu Dhabi inmediatamente. Dijo que era momento de que asumiera mi verdadero destino, que dejara atrás las fantasías europeas de mi madre. Layla se detuvo en medio de la acera, forzando a Khalid a detenerse también. Lo miró con una intensidad que lo hizo sentir desnudo. «¿Él dijo eso? ¿Llamó a tu madre una fantasía?» «Palabras exactas». Khalid sonrió amargamente. «Mi padre es un hombre muy tradicional. El matrimonio con mi madre fue un experimento que, en su mente, falló. Una distracción de sus responsabilidades reales». «Eso es horrible». La simple declaración, dicha con tal convicción feroz, hizo algo en el pecho de Khalid. No lástima, no la condescendencia cuidadosa que recibía cuando la gente descubría fragmentos de su pasado. Solo indignación honesta en su nombre. «Hace mucho tiempo», dijo, tratando de aligerar el momento. «El tiempo no hace que el daño sea menos real». Layla reanudó la caminata, pero su mano se apretó levemente en su brazo. «Mi padre dejó a mi madre cuando descubrió que mi abuela era musulmana. Dijo que no podía estar casado con genes contaminados». Khalid se detuvo esta vez, la ira encendiéndose instantáneamente. «¿Qué?» «Sí». Layla rió, pero no había humor en el sonido. «Mi madre es española, de Madrid. Conoció a mi padre en la universidad, se enamoraron, todo muy romántico. Pero cuando mi abuela vino de visita desde Beirut, cuando él escuchó su acento, vio su hijab, simplemente no pudo manejarlo. Se fue cuando yo tenía 3 años. Nunca volvió. Lo siento». «No lo sientas». Me dio a mi teta Amira. Pasé cada verano con ella en Beirut hasta que murió hace 5 años. Esos fueron los mejores momentos de mi vida. Algo suavizó en su expresión. Ella me enseñó árabe, me enseñó a cocinar, me contó historias sobre su juventud.
sobre cómo el mundo solía ser diferente, cómo el amor podía cruzar fronteras que ahora parecen infranqueables. Suena como una mujer sabia. Lo era. Layla tocó inconscientemente algo bajo su blusa, un gesto que Khalid notó, pero no comentó. Ella solía decir que yo tenía un destino especial, que estaba conectada a algo más grande que yo misma. Pensé que estaba siendo una abuela cariñosa, ya sabes, diciéndole a su nieta que era especial. Pero a veces... Layla vaciló, luego se encogió de hombros. A veces siento como si ella supiera algo que yo no sé, como si hubiera un secreto que se llevó a la tumba. Giraron en una calle lateral, y Layla señaló a una pequeña cafetería enclavada entre una lavandería y una librería. El letrero decía Café Beirut en árabe y español, y el aroma que salía de sus puertas hizo que el estómago de Khalid rugiera involuntariamente. Layla rió. ¿Ves? Tu cuerpo ya sabe que tengo razón sobre el café. El interior del café era exactamente como Layla había prometido. Pequeño, acogedor, lleno de la calidez específica que solo los negocios familiares genuinos poseían. Paredes de color crema decoradas con caligrafía árabe, mesas de madera gastadas por años de uso, el sonido de Fairuz sonando suavemente desde altavoces antiguos. Un hombre mayor detrás del mostrador levantó la vista y su rostro se iluminó como un árbol de Navidad. Layla, Habibi, han pasado semanas. Rodeó el mostrador con una velocidad sorprendente, envolviendo a Layla en un abrazo de oso. Tu teta estaría indignada de que me descuides así. Lo siento, tío Fadi. Los turnos dobles han sido brutales. Layla devolvió el abrazo con obvio afecto, luego se apartó. Tío Fadi, este es Khalid. Khalid, Fadi fue amigo de mi abuela durante 40 años. Hace el mejor knafek del hemisferio occidental. Fadi se volvió hacia Khalid y sus ojos se agrandaron, levemente al tomar en su vestimenta tradicional la calidad obvia de su reloj, la forma en que llevaba el poder como una segunda piel. Khalid al-Rashid, dijo Khalid, extendiendo su mano. La mano de Fadi se detuvo a medio camino. Se quedó muy quieto, su rostro perdiendo color. ¿Al-Rashid? La voz era apenas un susurro. ¿De la familia al-Rashid de Abu Dhabi? Sí. Khalid frunció el ceño ante la reacción. ¿Nos conocemos? Pero Fadi no lo estaba mirando a él. Estaba mirando a Layla, con una expresión que Khalid no podía descifrar. Horror, asombro, reconocimiento. Layla, dijo Fadi lentamente, ¿sabes quién es él? Un cliente del hotel. Layla parecía confundida ahora, mirando entre ambos. Tío Fadi, ¿qué pasa? Fadi sacudió la cabeza, tomando la mano de Khalid con un agarre que temblaba visiblemente. Nada, Habibi, nada. Solo un viejo tonto sorprendido de ver realeza en mi humilde café. Siéntense, siéntense. Les traeré el mejor knafé que jamás hayan probado. Desapareció en la cocina con una velocidad que parecía desesperada, dejando a Khalid y Layla mirándose con confusión mutua. Eso fue extraño, murmuró Layla. Muy extraño, coincidió Khalid. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y por un momento el silencio se asentó entre ellos. No incómodo, exactamente, pero cargado de preguntas no hechas. Khalid estudió a Layla a la luz de la tarde que se filtraba por la ventana. La forma en que el sol atrapaba reflejos dorados en 1900. Su cabello castaño, las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de más risas que lágrimas, la fuerza en su mandíbula, la vulnerabilidad en la curva de su boca. Hermosa, decidió, no de la manera pulida y manufacturada de las mujeres en su círculo habitual. Hermosa de la manera en que la madera gastada es hermosa, o el mar después de una tormenta. Hermosa porque era real,
¿Qué? Laila lo atrapó mirando, un rubor subiendo por su cuello. Estaba pensando, dijo Khalid, honestamente, que hace mucho tiempo que no conozco a alguien real. Las palabras salieron sin filtro, más vulnerables de lo que pretendía. Pero no se las tragó, no las disfrazó con humor o distancia. Laila lo miró durante un largo momento. ¿Y qué cuenta como real en el mundo del príncipe Al-Rashid? Alguien que no quiere nada de mí. Khalid se recostó en su silla. Alguien que no calcula cada palabra, cada sonrisa, cada gesto para obtener ventaja. Alguien que se detuvo. Luego, continuó en voz más baja. Alguien que me ve como Khalid, no como un título o una cuenta bancaria. Eso suena solitario. Lo es. La admisión le costó, pero se sintió bien decirla en voz alta. Mi círculo completo está compuesto de personas que me necesitan para algo. Socios comerciales que necesitan mi dinero. Familia que necesita mi influencia. Mujeres que necesitan mi estatus. Encontró sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me necesitó solo por mí? Laila extendió su mano a través de la mesa, deteniéndose a milímetros de la suya, no tocando, pero ofreciendo. ¿Puedo ser honesta? Por favor. Ni siquiera te conozco. Esta mañana era solo otro cliente rico. Importante, sí, pero no real. Solo otro nombre en un memorándum. Dejó que su mano cayera los últimos milímetros, sus dedos tocando ligeramente los de él. Pero cuando hablé en árabe y tu cara completa cambió, vi algo, alguien. Y ahora, sentada aquí escuchándote hablar sobre soledad, como si fuera algo que entiendes íntimamente, se detuvo tragando saliva. Ahora estoy asustada. ¿De mí? De esto, gesticuló entre ellos. De cómo me siento como si te conociera cuando sé que no es posible, de cómo quiero confiar en ti cuando toda mi experiencia de vida me dice que no confíe en hombres poderosos con sonrisas hermosas. El corazón de Khalid latía demasiado rápido. ¿Crees que mi sonrisa es hermosa? Laila rió, y el sonido era como música. Eso es en lo que te enfocas. Es la parte más importante de tu declaración. Eres imposible, así me han dicho. Fadi emergió de la cocina con una bandeja cargada de knafe humeante, té de menta y un surtido de pasteles que podría alimentar a un pequeño ejército. Pero su rostro todavía tenía esa expresión extraña y sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba los platos. «Tío Fadi, ¿estás bien?» Laila tocó su brazo con preocupación. Sí, Habibi. Solo miró a Khalid, luego de vuelta a Laila. Tu teta Amira, que descanse en paz. Ella solía hablar de los Al-Rashid. ¿Lo recuerdas? Laila frunció el ceño. Sí, ella conoció a alguien de la familia hace mucho tiempo, ¿verdad? Siempre fue vaga sobre los detalles. No vaga. Fadi sacudió la cabeza. Protectora. Había secretos, Laila. Secretos que ella me hizo prometer nunca revelar. Miró directamente a Khalid. Pero ahora que estás aquí, ahora que el destino los ha juntado, ¿qué secretos? La voz de Khalid era afilada ahora, todos sus instintos comerciales activándose. ¿Qué tiene que ver la abuela de Laila con mi familia? Fadi abrió la boca. Luego la cerró. Sacudió la cabeza con firmeza. No es mi secreto para contar. Si Amira quiso que Laila lo supiera, ella dejó la forma. Si no, entonces quizás es mejor que permanezca enterrado. Desapareció de nuevo, dejando un silencio denso en su ausencia. Khalid miró a Laila, quien parecía tan confundida como él se sentía. ¿Tienes idea de qué está hablando? Absolutamente ninguna. Pero su mano había subido a su collar nuevamente, ese gesto inconsciente que Khalid estaba empezando a reconocer como señal de nerviosismo. Mi teta
Tuvo una vida interesante antes de conocer a mi abuelo, pero nunca habló mucho de ella. Dijo que el pasado era el pasado, que lo importante era el presente. Khalid debería dejarlo ir. Debería disfrutar el café, tener una conversación agradable, tal vez intercambiar números y dejar que esto fuera lo que obviamente era. Un encuentro casual entre dos personas de mundos completamente diferentes. Pero algo en su interior, esa parte que había aprendido a confiar en las anomalías, en los patrones que no encajaban, le decía que esto era importante. ¿Qué es lo que sigues tocando?, preguntó, asintiendo hacia su mano en su cuello. Bajo tu blusa. Layla se quedó inmóvil. ¿Cómo has tocado ese lugar exacto 4 veces desde que nos sentamos? Cada vez que estás nerviosa o insegura. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué es? Por un largo momento pensó que no respondería. Luego, lentamente, Layla alcanzó detrás de su cuello y desabrochó una cadena. Cuando la sacó, un medallón de oro colgaba de ella, del tamaño de una moneda pequeña, cubierto de intrincadas inscripciones árabes. Khalid se quedó sin aliento. Conocía ese diseño. Había visto ese medallón exacto en el estudio de su padre, encerrado en un estuche de cristal como una reliquia sagrada. Una de un par de dos, su padre había dicho, creado para sellar un pacto entre familias. El otro medallón había desaparecido hace 50 años. ¿Dónde conseguiste eso? La pregunta salió más brusca de lo que pretendía, casi acusatoria. Layla retrocedió ante su tono. Mi abuela me lo dio cuando estaba muriendo. Dijo que había pertenecido a su madre y a la madre de su madre antes de eso. Que era evidencia de una promesa hecha hace mucho tiempo. ¿Qué promesa? No lo sé. Ella estaba... Layla vaciló. Estaba muy enferma al final. Mezclaba idiomas, tiempos, personas. Seguía hablando de un hombre que conoció en Beirut, un príncipe que le salvó la vida, sobre un pacto entre familias, sobre deudas que trascienden generaciones. Tocó el medallón con reverencia. Pensé que eran solo los delirios de la morfina. El corazón de Khalid latía tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. ¿Cómo se llamaba ese príncipe? ¿Tu abuela dio un nombre? Layla cerró los ojos, concentrándose. Rashid, seguía diciendo el hijo de Rashid, y algo sobre óxido. No, espera, hierro, el hijo de hierro de Rashid. El suelo pareció inclinarse bajo Khalid. Hijo de hierro, Hadid en árabe, su bisabuelo, Rashid ibn Hadid al-Rashid, el hombre que había construido la fortuna familiar desde cero, el hombre cuyas historias eran legendarias en su familia, pero nunca completamente contadas. Y uno de esos fragmentos de historia involucró un verano en Beirut, 1968. Una joven local que había advertido a su bisabuelo sobre un golpe de estado planificado, salvando su vida. Como agradecimiento, Rashid había hecho un voto. Su familia estaría eternamente en deuda con la de ella. Un medallón partido en dos, como prueba de la promesa, pero la chica había desaparecido después de la guerra civil. Todas las búsquedas habían fracasado. Su familia había asumido que el linaje había terminado, que la deuda nunca podría ser cobrada. Khalid miró a Layla, a esta mujer que había entrado en su vida hace menos de 2 horas, y sintió que el universo se reorganizaba a su alrededor. Tu abuela, dijo lentamente, ¿se llamaba Amira Mansur? Los ojos de Layla se agrandaron. Sí, ¿cómo sabes? Porque mi familia ha estado buscando a tu familia durante 50 años. El silencio que cayó sobre la mesa era tan denso que podría cortarse con cuchillo. Layla lo miraba como si hubiera comenzado a hablar en un idioma alienígena. Eso es imposible, susurró. Finalmente, el medallón que llevas era uno de 2.
El otro está en la bóveda de mi padre en Abu Dhabi. Son evidencia de un pacto hecho entre mi bisabuelo y tu bisabuela. Ella salvó su vida. Él juró una deuda eterna. Khalid alcanzó el medallón, deteniéndose justo antes de tocarlo. ¿Puedo? Con manos temblorosas, Layla se lo entregó. El peso del oro era familiar en su palma. Khalid trazó las inscripciones que había visto 1000 veces en el medallón de su padre. Palabras en árabe. Clásico. La deuda de sangre nunca perece. El hijo pagará lo que el padre prometió. En el reverso, algo que el medallón de su padre no tenía. Una inscripción adicional, más pequeña. Khalid entrecerró los ojos para leerla a la luz de la tarde. Cuando los caminos se crucen nuevamente, cuando el fuego encuentre el agua, cuando el este abrace al oeste, la deuda será cobrada y 2 mundos se convertirán en uno. Profecía, promesa, destino. No entiendo. La voz de Layla era pequeña y perdida. ¿Qué significa esto? ¿Por qué mi abuela nunca me dijo la verdad? Khalid levantó la vista, encontrando sus ojos verdes llenos de confusión y miedo naciente. Cada instinto le decía que tomara esto con calma, que no la abrumara. Pero la honestidad parecía ser la única opción correcta. Significa, dijo suavemente, que nuestro encuentro hoy no fue coincidencia. Significa que has llevado evidencia de un pacto de 50 años alrededor de tu cuello toda tu vida. Y significa que yo, como heredero de la familia Al-Rashid, tengo una obligación de honor de cumplir cualquier petición que hagas. Layla rió, pero el sonido bordeaba la histeria. Cualquier petición. ¿Tú estás diciendo que te debo un favor, como en los cuentos de hadas? No exactamente, tú no me debes nada, yo te debo todo. Khalid puso el medallón cuidadosamente en la mesa entre ellos. La deuda de sangre fluye en una dirección, Layla. Mi familia le debe a la tuya, no lo contrario. Ella lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, muy deliberadamente, tomó un pedazo de nafé y lo puso en su boca. Masticó, tragó, tomó un sorbo de té. Esto es una locura, dijo finalmente. Sí, cosas como esta no suceden en la vida real. Aparentemente sí. Debería irme, debería levantarme, salir de aquí y pretender que hoy nunca sucedió. Probablemente deberías. Layla lo miró, y Khalid vio el momento exacto en que la decisión cristalizó en sus ojos. Pero no voy a hacerlo. Algo en el pecho de Khalid se aflojó. No, porque mi teta me enseñó a nunca huir de mi destino, sin importar cuán aterrador sea. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensificándose. Pero necesito que entiendas algo, Khalid Al-Rashid. No quiero tu dinero, no quiero tu influencia. No voy a hacerte ninguna petición ridícula o aprovecharme de algún pacto antiguo que ni siquiera sabía que existía. Entonces, ¿qué quieres? La pregunta colgó entre ellos cargada de posibilidades. Layla alcanzó su mano a través de la mesa entrelazando sus dedos con los de él. El toque envió chispas eléctricas por el brazo de Khalid. Quiero saber si lo que siento ahora es real, dijo en voz baja. Quiero saber si me miras de esa manera porque el destino nos empujó juntos o porque realmente me ves. Respiró profundamente. Quiero una oportunidad de conocer a Khalid, no al príncipe Al-Rashid. Y quiero que me conozcas a mí, no como la heredera de algún pacto místico, sino solo como Layla. La honestidad cruda de sus palabras golpeó a Khalid como un puñetazo físico. Esta mujer, esta mesera que había conocido horas antes, acababa de articular el anhelo más profundo que había llevado en su corazón durante años. Ser visto, ser conocido, ser valorado por sí mismo, no por lo que representaba. Entonces nos daremos tiempo, escuchó decir a su propia voz, sin obligaciones de pactos antiguos, sin expectativas de deudas familiares, solo 2 personas conociendo a otras 2 personas.
¿Puedes hacer eso? Laila apretó su mano. ¿Puedes separar al hombre del príncipe? Honestamente no lo sé. Nunca lo he intentado. Khalid giró su mano, presionando su palma contra la de ella. Pero me gustaría descubrirlo. Contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Laila era como ver el amanecer sobre el desierto. Lo que ninguno de ellos sabía, mientras permanecían sentados en ese pequeño café comiendo knafe y construyendo puentes entre mundos, era que había fuerzas ya en movimiento que no aprobarían su conexión. Que el padre de Khalid, al descubrir el medallón perdido y su portadora, vería no destino, sino amenaza. Que los secretos de Beirut, 1968, involucraban más que solo una vida salvada. Secretos que podían destruir la reputación cuidadosamente cultivada de la familia Al-Rashid. Y que en exactamente 9 días, Khalid tendría que elegir entre honrar el pacto de su bisabuelo y obedecer la demanda directa de su padre de Mia, nunca volver a ver a Laila. Pero por ahora, en este momento suspendido fuera del tiempo, 2 almas solitarias habían encontrado un refugio inesperado en los ojos del otro. Y el destino, satisfecho con su trabajo inicial, se instaló para observar qué harían sus piezas de ajedrez a continuación. 3 días después, Khalid se encontró haciendo algo que nunca había hecho en sus 34 años de vida. Esperando nerviosamente fuera de un apartamento en un barrio de clase trabajadora de Madrid, con un ramo de jazmines en las manos y sin idea de qué decir. El edificio era viejo, pero bien mantenido. El tipo de lugar donde las abuelas colgaban ropa en balcones y los niños jugaban fútbol en el patio. Tan diferente de los penthouses con mármol y cristal donde Khalid pasaba su vida que bien podría haber estado en otro planeta. Su conductor lo había mirado como si hubiera perdido la cabeza cuando Khalid le dio la dirección. Su asistente había llamado 4 veces en la última hora, preguntando con creciente desesperación dónde estaba y cuándo llegaría a la cena de negocios con inversores japoneses. Khalid había apagado su teléfono. Tocó el timbre del apartamento 3B con un dedo que no debería haber estado temblando. La voz de Laila surgió del intercomunicador, ligeramente distorsionada, pero inconfundiblemente cálida. «Khalid, soy yo. Estás temprano. Soy un hombre puntual. Tu memorándum del hotel lo mencionó». La risa de ella, incluso a través del mal altavoz, hizo que algo en su pecho se aflojara. «Sube. 3er piso. Puerta a la izquierda». El zumbido de la puerta que se desbloqueaba sonó como la campana de un boxeador comenzando la pelea de su vida. Khalid subió las escaleras. El ascensor estaba en reparación, decía un letrero hecho a mano, y llegó al 3er piso ligeramente sin aliento. No por el esfuerzo físico, sino por la anticipación que había estado construyéndose desde que la había dejado fuera del Café Beirut. Hacía 3 días. Habían intercambiado mensajes, textos largos sobre todo y nada, sus películas favoritas, ella, clásicos de Ozu, él, cualquier cosa de Christopher Nolan, su comida favorita, ella, cualquier cosa que su teta solía hacer, él, descubrió que en realidad no tenía una respuesta porque nadie le había preguntado antes. Sus mayores miedos, ella, convertirse en invisible, él, descubrir que ya lo era. Pero los mensajes de texto no eran esto. No eran ver su rostro, escuchar su risa sin filtro, existir en el mismo espacio físico. La puerta del 3B se abrió antes de que pudiera tocar. Laila estaba allí, con jeans y una camisa holgada de lino, pies descalzos, cabello recogido en un moño desordenado, sin maquillaje, sin pretensiones, absolutamente impresionante. «Trajiste flores». Su sonrisa era tímida, complacida. «Jazmines». Khalid se las ofreció, repentinamente inseguro. En la cultura árabe representan belleza y pureza. Pensé que eran apropiadas.
Laila tomó el ramo, acercándolo a su rostro para inhalar. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban sospechosamente. Mi teta tenía un jardín de jazmines en Beirut. Solía decir que el olor era como besar el cielo. Su voz se quebró ligeramente. Gracias. De nada. Se quedaron allí por un momento, mirándose en el pasillo mal iluminado, ninguno de los dos bastante seguro de qué hacer a continuación. Luego Laila se apartó, gesticulando hacia adentro. Bueno, ¿vas a quedarte ahí siendo decorativo o vas a entrar? El apartamento era pequeño, probablemente del tamaño del vestidor de Khalid en su suite de hotel, pero cada centímetro estaba lleno de vida. Paredes cubiertas de fotografías, estantes desbordantes de libros en árabe y español, plantas en cada superficie disponible, el aroma de algo delicioso cocinándose en la pequeña cocina. Era cálido, vivido, amado, todo lo que las residencias de Khalid nunca habían sido. Sé que no es lo que estás acostumbrado, comenzó Laila, una nota de defensa en su voz. Es perfecto, interrumpió Khalid, y lo decía en serio. Es un hogar. Algo se suavizó en el rostro de Laila. Pon esas flores en agua mientras termino de cocinar. Los jarrones están en el gabinete junto a la ventana. Khalid se encontró obedeciendo, navegando por la pequeña cocina con más cuidado del que había usado en salas de juntas, negociando acuerdos multimillonarios. Encontró un jarrón simple de vidrio, lo llenó de agua, arregló las flores con más atención de la que habría admitido ante alguien. ¿Qué estás cocinando?, preguntó, inhalando el aroma que hacía que su boca literalmente salivara. Kusa Mahshi, calabacines rellenos, receta de mi teta. Laila se movía por la cocina con la confianza de alguien en su dominio. Espero que te guste la comida vegetariana. No estaba segura de tus restricciones dietéticas, entonces fui a lo seguro. Me gusta todo. Khalid se apoyó contra el mostrador, observándola trabajar. Pero Kousa Mahshi es uno de mis platos favoritos. Mi madre solía hacerlo los viernes. Laila lo miró, sorpresa y algo más suave en sus ojos. ¿Tu madre cocinaba? Insistía en ello. Decía que una casa sin el olor de comida casera era un museo, no un hogar. Los recuerdos llegaron, agridulces como siempre. Mi padre lo odiaba. Pensaba que era impropio que una mujer de su posición pasara tiempo en la cocina cuando teníamos personal completo. Tu padre suena como una pieza de trabajo. Eso es ponerlo amablemente. Laila apagó el fuego, girándose para mirarlo directamente. ¿Siguen en contacto? Hablamos, principalmente sobre negocios. Él aprueba mis inversiones, yo apruebo sus decisiones políticas. Es transaccional. Khalid nunca había admitido eso en voz alta antes. Cuando mi madre murió, algo en él cerró completamente. O tal vez siempre fue así, y ella era solo la única cosa que lo suavizaba. No lo sé. Lo siento. Deja de disculparte por mi familia disfuncional. Pero Khalid sonrió para suavizar las palabras. Es un hábito. Vengo de una familia disfuncional también. Laila sacó platos de un gabinete. Mi madre significa bien, pero nunca superó realmente la forma en que mi padre la dejó. Ha estado en una sucesión de relaciones terribles, cada hombre peor que el anterior. Ahora está en Sevilla con el novio número... Hizo una pausa para contar. 7, creo. Pierdo la cuenta. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Relaciones terribles? ¿Novios en serie? Laila rió, pero había un borde en el sonido. Oh, tuve mi parte de malas decisiones. Un artista torturado que pensaba que sus sentimientos eran más importantes que las cuentas. Un empresario que quería que fuera su adorno perfecto. Un músico que se detuvo, sacudiendo la cabeza. No importa. El punto es que aprendí que es mejor estar sola que estar con alguien que no te ve realmente. Te veo, dijo Khalid en voz baja. Laila se quedó
quieta, un plato a medio camino del mostrador. Sí, veo a una mujer que trabaja dobles turnos, pero todavía encuentra tiempo para visitar a un anciano en un café porque lo prometió. Veo a alguien que lleva los recuerdos de su abuela como armadura y talismán. Veo a alguien que es demasiado honesta para su propio bien, demasiado leal para su propia protección. Se acercó, cerrando la distancia entre ellos. Veo a alguien que me hace querer ser visto de vuelta. Los ojos de Layla brillaban con lágrimas no derramadas. Khalid, dime que tú también lo sientes, presionó, necesitando escuchar las palabras. Dime que no estoy solo en esto. Lo siento. Las palabras salieron en un susurro. Dios me ayude, lo siento, y me aterroriza. ¿Por qué? Porque personas como tú no terminan con personas como yo. Porque esto se siente como un cuento de hadas, y los cuentos de hadas no son reales. Porque en 2 semanas o 2 meses volverás a tu vida real, y yo seré solo. Una anécdota interesante que compartirás en cenas. La forma en que lo dijo con tanta certeza resignada enfureció a Khalid más que cualquier traición comercial. ¿Es eso lo que piensas de mí? Que eres descartable. No sé qué pensar. Layla puso el plato con un clic fuerte. Sé quién soy, Khalid. Sé dónde vengo y sé que hombres en tu posición no tienen finales felices con meseras que viven en apartamentos de un dormitorio y toman 3 autobuses para llegar al trabajo. Entonces, quizás, dijo Khalid tomando sus manos, es hora de que ambos dejemos de saber cómo se supone que esto funcione y simplemente veamos cómo lo hace. Layla rió. El sonido a medio camino entre un sollozo y algo más esperanzado. Eres imposible. Así me han dicho. Acercó sus manos a sus labios, besando sus nudillos con una reverencia que lo sorprendió a sí mismo. Dame una oportunidad, Layla. Dame tiempo para demostrarte que esto no es un cuento de hadas. Es mejor. Es real. Por un largo momento, ella solo lo miró, buscando algo en su rostro. Sea lo que sea que vio allí, debe haber satisfecho algo, porque asintió lentamente. Está bien, tiempo, pero Khalid, necesitas entender, no voy a cambiar quién soy. No voy a convertirme en alguna versión pulida de mí misma para encajar en tu mundo. Si hacemos esto, es en mis términos también. No querría que fuera de otra manera. Comieron kousamashi, sentados en el pequeño balcón de Layla con vista al patio donde los niños todavía jugaban fútbol bajo la luz de la calle. Hablaron sobre todo, las películas que formaron sus infancias, los libros que los cambiaron, los sueños que habían dejado de lado en algún lugar del camino a la edad adulta. Khalid descubrió que Layla quería escribir una vez. Había soñado con ser periodista documentando historias de la diáspora árabe en Europa. Layla descubrió que Khalid había querido ser arquitecto, diseñar edificios que honraran tanto la herencia como la innovación. Ambos habían dejado esos sueños, presionados por realidad y responsabilidad. Tal vez no es demasiado tarde, dijo Layla en voz baja, mirando las estrellas apenas visibles sobre la contaminación lumínica de Madrid, para recuperar partes de quienes íbamos a ser. Tal vez, estuvo de acuerdo Khalid. Cuando finalmente se fue, cerca de medianoche, Layla lo caminó a la puerta. Se quedaron en el umbral, ninguno de los dos bastante listo para que el momento terminara. ¿Puedo volver a verte?, preguntó Khalid, sintiéndose como un adolescente en su primera cita. Será mejor que lo hagas, o vendré al hotel y crearé una escena. Aterrorizante. Debería serlo. Khalid se inclinó hacia abajo, dándole tiempo para apartarse. Pero ella no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso que fue suave, dulce y absolutamente devastador en su ternura. Cuando se separaron, ambos estaban respirando como si hubieran corrido millas. Buenas noches, Layla. Buenas noches, Khalid.
Bajó las escaleras en un aturdimiento, su teléfono explotando, con mensajes el momento en que lo encendió. Su asistente, su padre, socios comerciales, todos exigiendo saber dónde había estado, por qué había perdido la cena, qué podía ser posiblemente más importante que el acuerdo que estaban a punto de cerrar. Khalid borró todos los mensajes sin leerlos. Por primera vez en su vida, había algo más importante. Lo que no sabía era que entre esos mensajes borrados había uno de su padre que habría cambiado todo. He descubierto quién es Layla Mansour realmente. Llámame inmediatamente. Esto termina ahora. El teléfono de Khalid sonó a las 5:47 am, arrancándolo de un sueño donde Layla reía en un jardín de jazmines. Número de su padre, por supuesto. Consideró no contestar. Luego recordó que ignorar a Rashid al-Rashid Sr. solo empeoraba las cosas eventualmente. Buenos días, padre. No me digas buenos días cuando has estado ignorando mis llamadas durante 2 días. La voz de su padre era hierro envuelto en seda. ¿Dónde has estado? Ocupado. ¿Demasiado ocupado para atender obligaciones de negocios? ¿Demasiado ocupado para responder a tu padre? Una pausa. Luego, más suave pero de alguna manera más peligroso. ¿O demasiado ocupado entreteniendo a meseras españolas en apartamentos baratos? El hielo llenó las venas de Khalid. ¿Me estás vigilando? Te estoy protegiendo. Hay una diferencia. Su padre suspiró. El sonido de un hombre agobiado por hijos tontos. Khalid, entiendo la atracción. Es joven, diferente de las mujeres en nuestros círculos. Tal vez incluso te recuerda a tu madre, pero esto debe terminar. No. El silencio en la línea era tan completo que Khalid comprobó para asegurarse de que la llamada no se había cortado. ¿Qué dijiste? La voz de su padre era peligrosamente tranquila. Dije que no. Layla no es un capricho. Es... Khalid buscó las palabras correctas. Es importante. ¿Es el medallón? La pregunta vino rápida, afilada. ¿Te mostró el medallón de Beirut? Ahora fue el turno de Khalid para quedarse en silencio. ¿Cómo sabía su padre sobre eso tan rápido? Veo tu silencio como confirmación. Su padre suspiró profundamente. Khalid, escúchame con mucha atención. Esa mujer y su familia no son lo que parecen. El pacto de Beirut fue un error que mi abuelo cometió en un momento de debilidad emocional. No estamos obligados a nada. Un hombre al-Rashid nunca rompe su palabra. Khalid usó las mismas palabras que su padre le había enseñado desde niño. Tú me enseñaste eso. Y también te enseñé que la familia viene primero, que nuestro legado es más importante que sentimientos pasajeros. Una pausa pesada. Si continúas con esto, habrá consecuencias. Para ti, para tus negocios, para ella. La amenaza implícita heló la sangre de Khalid. La estás amenazando. Estoy declarando realidades. Esa chica trabaja ilegalmente. ¿Lo sabías? Su permiso de trabajo expiró hace 3 meses. Una simple llamada y será deportada. La voz de su padre era clínicamente fría. No quiero hacer eso, hijo, pero protegeré el nombre al-Rashid a cualquier costo. Eres un monstruo. Soy un padre. Algún día lo entenderás. La línea se cortó. Khalid se quedó mirando el teléfono, la rabia y el miedo luchando en su pecho. Su padre nunca hacía amenazas vacías. Si decía que deportaría a Layla, lo haría y disfrutaría demostrando su poder. Marcó a Layla con manos temblorosas. Khalid, es temprano. ¿Está todo bien? Escuchar su voz, somnolienta y cálida, casi lo deshizo. Necesitamos hablar. Ahora. ¿Puedo recogerte en 20 minutos? El silencio. Luego, me estás asustando. Lo sé, lo siento, pero confía en mí, por favor. Está bien, estaré lista.
migratoria que aparentemente ni ella conocía completamente. Layla escuchó en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada palabra. «Entonces esto es todo», dijo finalmente, su voz hueca. «Tu padre gana». «No», Khalid tomó sus manos. «Hay otra manera». «¿Cuál?» «Cásate conmigo». Layla se quedó congelada. «¿Qué?» «Cásate conmigo, hoy, ahora. Si eres mi esposa, mi padre no puede tocarte. Tendrás protección legal completa, ciudadanía eventualmente y... ¡Para!». Layla retiró sus manos, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Me estás escuchando? ¿Me estás pidiendo matrimonio como solución a un problema legal?». «No, sí lo estás. Y tal vez tienes razón, tal vez funcionaría. Pero ¿sabes lo que me rompería, Khalid? Casarme contigo porque no tenemos otra opción. Convertir lo que sentimos en transacción. Sollozó. Toda mi vida he visto a mi madre aferrarse a hombres por seguridad, por miedo a estar sola. Juré nunca ser así. Esto no es lo mismo». «¿No lo es?». «Seamos honestos, nos conocemos hace una semana». «Una semana, Khalid. En circunstancias normales, todavía estaríamos descubriendo nuestros restaurantes favoritos, no planeando matrimonios de emergencia. Entonces, ¿qué sugieres?». La frustración filtraba en su voz. «Dejamos que mi padre gane. Te deportan mientras yo me quedo aquí, impotente». Layla lo miró con ojos llenos de dolor, pero también determinación. «Sugiero que si realmente me amas, si esto es real, encontrarás una manera de luchar por nosotros que no me convierta en tu obligación, que no convierta nuestro amor en rescate. Te amo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Sé que es demasiado pronto. Sé que es una locura. Pero te amo, Layla. Y no voy a perderte». «Entonces demuéstralo». Abrió la puerta del auto. «Demuéstralo enfrentando a tu padre de verdad, tomando una decisión que no esté basada en miedo o deber, sino en lo que realmente quieres». Pausó, mirándolo por última vez. «Y averigua qué es eso, Khalid, porque hasta que lo hagas no podemos estar juntos». Salió del auto y se alejó, y cada instinto de Khalid gritaba para ir tras ella. Pero sus palabras resonaban en sus oídos. Tenía razón. Había estado reaccionando, no actuando, dejando que su padre dictara los términos, dejando que el miedo dirigiera sus decisiones. Era hora de cambiar eso. Medianoche, donde el anciano aún trabajaba bajo lámparas de oro. «Necesitamos hablar». Su padre levantó la vista, sin sorpresa en su rostro. «Sabía que vendrías». «La amas, ¿verdad?». Las palabras de Khalid salieron tranquilas pero firmes. «A mamá. Todavía la amas, incluso después de todos estos años». Algo parpadeó en los ojos de su padre. «Eso es irrelevante». «No lo es todo». Khalid se acercó al escritorio. «Pasé toda mi vida tratando de entenderte. ¿Por qué te cerraste después? De que ella murió. ¿Por qué nunca volviste a mencionar su nombre? Y finalmente lo entiendo». Se inclinó hacia adelante. «Tenías miedo. Miedo de que si admitías cuánto la amabas, cuánto te dolía perderla, te destruiría completamente. Khalid, así que enterraste ese dolor bajo trabajo y tradición y control. Te convenciste de que el amor era debilidad, que el deber era todo». Su voz se quebró. «Pero mírate, padre. Estás vivo, pero no estás viviendo, y quieres lo mismo para mí». Silencio se extendió entre ellos, espeso y cargado. «Tu madre», dijo su padre finalmente, su voz apenas un susurro. «Era la luz de mi vida, y cuando se apagó, el mundo se volvió insoportablemente oscuro». Levantó ojos brillantes hacia Khalid. «No quiero eso para ti, esa agonía. Entonces, no me quites mi luz mientras todavía brilla». Khalid rodeó el escritorio, arrodillándose junto a su padre. «Layla, es mi oportunidad de tener lo que tú y mamá tuvieron.
No voy a dejarlo ir por miedo. Su familia. Su familia honró un pacto durante 50 años sin pedir nada a cambio. Eso es más nobleza que la mayoría de nuestros aliados han mostrado. Khalid sostuvo la mirada de su padre. El medallón de Beirut no es vergüenza. Es evidencia de que nuestra familia alguna vez supo valorar el honor por encima del orgullo. Su padre lo estudió durante un largo momento. Luego, para absoluta sorpresa de Khalid, comenzó a reír. Un sonido oxidado, como si sus cuerdas vocales hubieran olvidado cómo. Hablas como ella, dijo suavemente. Tu madre, siempre viendo lo mejor, incluso cuando el mundo mostraba lo peor. Entonces, enséñame que su optimismo no fue desperdiciado. Khalid tomó la mano de su padre. Bendice esto, a nosotros, por favor. Las lágrimas corrían libremente ahora por el rostro del hombre mayor, décadas de dolor derramándose finalmente. Ella estaría orgullosa de ti, susurró. Tu madre estaría tan orgullosa. ¿Eso es un sí? Su padre asintió, incapaz de hablar. Khalid lo abrazó, sintiendo el cuerpo de su padre temblar con sollozos reprimidos durante 20 años. Y en ese abrazo, algo sanó, no completamente, pero lo suficiente. 2 días después, Khalid tocó la puerta del apartamento de Layla. Ella abrió, ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Hola», dijo él suavemente. «Hola. No estoy aquí para rescatarte. No estoy aquí porque el deber me obliga». Respiró profundo. «Estoy aquí porque te elijo. Elijo elijo nosotros, elijo construir una vida que sea nuestra, no algo dictado por legado o miedo». Layla lo miró, esperando. «Hablé con mi padre, resolvimos cosas, y quiero que sepas que sin importar lo que decidas sobre nosotros, él no te amenazará más. Tienes mi palabra, así que soy libre de irme, completamente. Y si me quedo». El corazón de Khalid latió salvajemente. Entonces pasamos esto correctamente. Citas, tiempo, conociéndonos sin presión de pactos o familias. Solo tú y yo descubriendo si esto es tan real como se siente. Una sonrisa pequeña tocó los labios de Layla. Eso suena aterrador. Aterrador, acordó Khalid, pero correcto. Ella extendió su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Está bien, príncipe Al-Rashid. Salgamos correctamente entonces. Ahora. La besó allí en el umbral, y fue diferente del primer beso. No desesperado o urgente, sino cierto. Una promesa sin palabras de días difíciles enfrentados juntos, de mundos fusionándose lentamente, de amor elegido cada día. Cuando se separaron, Layla descolgó su collar, presionando el medallón en la mano de Khalid. «Para ti», dijo, «no como pago de deuda, sino como promesa. 2 mitades convirtiéndose en una». Khalid cerró sus dedos alrededor del medallón tibio. «Lo guardaré hasta que estés lista para que lo ponga alrededor de tu cuello como mi esposa, sin importar cuánto tiempo tarde. Eso podría ser años. Tengo tiempo. Podría ser complicado. Soy bueno con complicado. Podría romper tu corazón. Ya lo tienes. Podría también confiar en ti para cuidarlo». Layla rió, el sonido como campanadas. «Dios, ayúdanos a ambos». «Dios, ayúdenos», estuvo de acuerdo Khalid. Y allí, en un apartamento modesto en Madrid, entre 2 mundos que nunca debieron encontrarse, el destino sonrió, porque a veces los cuentos de hadas son reales. Solo necesitan personas valientes suficiente para creer en ellos. 18 meses después, en un jardín de 1900, jazmines en Beirut reconstruido sobre las cenizas del viejo barrio de Teta Amira, Khalid deslizó ambos medallones unidos en una sola cadena alrededor del cuello de Layla mientras ella se convertía en su esposa. El padre de Khalid
Lloró abiertamente. La madre de Laila, sobria por primera vez en años, sostuvo la mano de Carmen, y Fadi del Café Beirut susurró a los cielos: «Lo ves, Amira, tu visión se hizo realidad. Ellos encontraron el camino uno al otro, tal como dijiste que lo harían». El viento llevó aroma de jazmín y por un momento todos juraron escuchar risa en la brisa. Dos mundos habían devenido uno, tal como la profecía prometió, tal como el amor siempre encuentra la manera. Fin.